Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a Pretextos, el lugar donde la literatura y la historia tienen cabida. Bueno, el día de hoy voy a hacer un pequeño repaso de lo que vengo, digamos, de lo que vengo hablando, ¿no? En mi canal, ¿no? De aquello que vengo difundiendo, ¿no? Como teoría, digamos. Eh, y voy a avanzar un poco más con las clases de análisis literario, ¿sí? Que son dos. Ya ahora en un rato les comento. Bueno, inicié con una pequeña exploración acerca de esa definición, ¿no? De manual que había encontrado. eh, y luego me fui para el lado de los géneros, ¿no? Como una forma de catalogar, de clasificar las obras literarias. ¿No? Les definí el género y bueno, estuve hablando, no sé si largo y tendido, pero por lo menos con cierto nivel de detalle, del género narrativo, del género lírico y del género dramático. ¿Sí? De hecho, el género dramático tiene dos entregas, si no recuerdo mal, la tercera y la cuarta. Este es el quinto video, la quinta entrega de Pretextos. Muy pronto, esto lo quiero decir porque ya probablemente ya a partir del sábado este, no, del que viene, esté compartiendo con ustedes un especial de la Segunda Guerra Mundial. Ya lo voy a ir grabando y lo voy a ir subiendo. Recuerden siempre, los sábados al mediodía van a encontrar eh, un nuevo video, ¿sí? Como para también organizarnos y que ustedes puedan, aquellos que les interesa estos temas, puedan verme, seguirme, ¿sí? Observar de qué manera voy desarrollando los temas, los autores, ¿no? Todo lo que quiero compartir con ustedes. ¿Sí? Bueno, el día de hoy eh, quiero hablarles sobre el análisis literario. ¿Sí? Es importante tener en cuenta un par de cosas. Yo creo que la primera es que no existe una sola forma de analizar un texto literario. ¿Sí? Yo conozco por lo menos dos. No digo que no haya más, muy probablemente. Seguramente hay muchas más. Pero las que voy a comentar son más bien generales o genéricas, como quieran ustedes, y sospecho que pueden ser combinables con otras formas. ¿Sí? Yo conozco dos. Hay una manera inmanente de análisis literario y una forma trascendente. ¿Sí? Voy a desarrollar primero la que mencioné al principio, la inmanente. Bueno, en el análisis inmanente, lo que nosotros necesitamos tener en cuenta, considerar y tomar como punto de partida y base del análisis es única y solamente el texto literario escrito. No interesa si se trata de un poema, de una obra de teatro, de un mito, de una leyenda, de un cuento, de una novela. No interesa tampoco el subgénero, ¿no? Si estamos hablando de un cuento policial, de una novela de ciencia ficción, de una leyenda urbana, de una leyenda tradicional. Si hablamos de un mito griego, egipcio, no nórdico, no interesa, ¿sí? En el caso de los poemas lo mismo, no interesa si estamos hablando de un soneto, de un romance, de un himno, de una copla de pie quebrado, y en el caso del teatro es igual, no me importa si estoy analizando a Shakespeare, a Gambaro, a Pavlovsky, a Mauricio Cartoon, a quien ustedes quieran, ¿sí? Independientemente de quién escribió la obra, si es alguien de este país, de afuera, no importa, ¿sí? Entonces, el primer punto a tener en cuenta es ese, ¿sí? En el análisis inmanente, lo único que interesa es el texto escrito. No importa de qué género, no importa de qué autor y no interesa de qué época, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos vamos a ponderar o a considerar en un análisis inmanente? Esto lo hago a veces con los estudiantes en el aula. Generalmente lo que yo les propongo a ellos es, por ejemplo, relacionar el título del cuento. Tomemos un cuento para poner una forma literaria sencilla. Sencilla en términos de análisis, ¿no? Y del ejemplo. Entonces yo les digo a ellos, bueno, ya leímos el cuento.
tiene 3 páginas, vamos a suponer, 6 carillas, perfecto. Es un cuento de terror, supongamos, de Lovecraft, podría ser. Ahora, yo los invito a que piensen cuál es la relación entre el título y el contenido del relato, entre el título y lo que se desarrolla en el cuento. Esa es una forma de iniciar un análisis inmanente, ¿sí? La otra que se me ocurre es observar de qué manera todos los elementos literarios se conectan entre sí y crean una ilusión de verosimilitud, por ejemplo, ¿sí? Supongamos que el personaje está asustado y está en una noche de luna llena, aterrorizado en el centro de un castillo abandonado cerca de un cementerio, ¿no? Como para crear así un clima más de terror, ¿no? Más de horror. Entonces, bueno, todos esos elementos irán sumando en crear una atmósfera que sea justamente terrorífica y darle verosimilitud a la aparición del monstruo, por ejemplo, que podría ser, no sé, un aparecido del cementerio, un fantasma. No interesa en este caso cómo lo logra el autor, simplemente advertir que estos elementos están puestos allí y funcionan en un sentido literario, digamos, lo que se nombra en un cuento, en una novela, desde un punto de vista narrativo, generalmente se nombra, lo vemos a veces también en el cine, ¿no? Y en las series y películas, se nombra, digo, porque en algún momento se va a utilizar, no es fortuito hablar, no sé, en el caso de un cuento de terror, que el hacha en el cobertizo no está. No puede decir, bueno, cuando va leyendo uno puede pensar, bueno, pero entonces qué detalle tan nimio, ¿no? Sin embargo, cuando leemos el final del relato, resulta que no es tan nimio porque justamente es ese hacha la que se utiliza para, no sé, descuartizar a un personaje, además de para cortar madera. Entonces no era un detalle tan trivial, digamos, ¿no? Tan así al pasar nombrado. No, no, no. Eh, ¿Cuál es la ventaja de un análisis como este? A mí me parece que nos introduce de lleno en la habilidad narrativa, lírica, dramática, para nombrar los 3 géneros, del autor o la autora que ha escrito el texto, ¿sí? Es un análisis limitado con respecto al otro, ahora voy a decir de qué se trata el trascendente. Es limitado, digo, pero nos permite ver algunos elementos, ¿no? Digamos, si hacemos un análisis inmanente de, no sé, por poner un ejemplo, 5, 10 cuentos de Cortázar, tal vez encontremos alguna temática en común, algún recurso literario que a él le gusta usar, no sé, algún personaje que tal vez aparece en más de un relato, ¿no? Me recuerdo, por ejemplo, los cuentos de Raymond Chandler, ¿no? Y en el caso de Philip Marlowe, si bien no aparece en todos los relatos, aparece en más del 50%, me animaría a decir, y no sé si no me quedo corto. Entonces, sin conocer datos sobre el autor, si yo tomo 5, 10, 15 relatos de Raymond Chandler, bueno, algo me va a llamar la atención. Philip Marlowe es el protagonista en casi todos, ¿no? ¿Por qué ese personaje y no otro? ¿No? Entonces ahí ya hay un dato, un rasgo distintivo que sobresale por sobre otro autor, no sé, tal vez de la misma época y tal vez del mismo género, no sé, ¿no? Por decir algo. Bueno, esto con respecto al análisis inmanente, ¿sí? Entonces para el inmanente solo precisamos el texto, todo lo demás no interesa. En el caso del análisis trascendente, como su nombre lo indica, lo que trasciende es lo que va más allá de, ¿no? En este caso no hace falta solamente el texto, sino también una serie de elementos biográficos, contextuales, ¿sí? Una serie de elementos que nos permitan justamente ir más allá de lo inmanente, ¿no? Entonces, en este caso necesitamos el texto, la biografía del autor, en el mejor de los casos. A veces me gusta distinguir biografía de datos biográficos, porque como a veces le digo a los estudiantes, alguno me decía esta semana, o la anterior creo, esta semana sí, leí la biografía y dice, y lo miro y le digo, ¿qué biografía? Digo, porque busqué los datos en Wikipedia. No, le digo, mirá, biografía es un libro de 300, 400 páginas, lo que vos estás leyendo son datos biográficos, que no es lo mismo, ¿sí? Entonces, puedo buscar los datos biográficos y saber en qué época nació el autor, a qué género se lo asocia, ¿sí? No sé, qué
tendencia literaria o qué autores lo han marcado desde un punto de vista literario, ¿no? Qué autores y autoras toma como referentes al momento de escribir, qué idea tiene de la literatura, que no me parece un dato menor con respecto a la persona que escribe y que produce literatura. Y entonces tenemos ya una visión un poco más rica, porque el trascendente incluye el inmanente, hasta donde estamos mirando y viendo, y una serie de datos que son extratextuales, podríamos decir, ¿sí? O contextuales al momento de producción, ¿no? Uno dice, bueno, no es lo mismo un cuento de, no sé, un cuento de Fogwill que un cuento de Roberto Art. No, no es lo mismo. Son dos épocas, dos Argentinas distintas, son dos autores diferentes. Muy probablemente los dos hayan escrito tal vez algún tema en coincidencia, algún cuento con algún tema coincidente, ¿sí? Pero bueno, son estilos diferentes, tienen ideas distintas de la literatura, han tenido otros recorridos vitales. Bueno, todo eso afecta la obra literaria. Entonces, para darles un ejemplo concreto, ¿no? O dos, ahora que lo pienso. Voy a darles dos. Uno con justamente Roberto Art y el otro con Cervantes. ¿Cuáles son las ventajas de hacer un análisis trascendente? No solo que yo conozco mucho más acerca de la vida y la obra del autor, sino que algunos detalles literarios no se me escapan por alto y los puedo resignificar a medida que los voy pensando, ¿no? A medida que van calando hondo, a medida que van precipitándose en mí, ¿no? Un ejemplo es la primera novela de Roberto Art, El juguete rabioso, allá por la década del 20, ¿no? 1920. No recuerdo si es el 24 o el 26, lo pueden buscar después. Creo que es 1926. Bueno, y en esa primera novela hubo algo que a mí me llamó siempre la atención, que es que aparecen, en el caso de Silvia Astier, que es el protagonista, la mamá y la madre. Pero del padre nunca dice nada. Entonces, indagando un poco en la biografía, en los datos biográficos de Roberto Art, me doy cuenta que tenía un padre terrible, ¿no? Un padre terrible que le decía que cuando amaneciese lo iba a azotar, ¿no? Él estaba aterrorizado eh, con su padre, ¿no? No tenía un buen vínculo, una buena relación. Entonces digo, claro, tiene sentido que si hay elementos autobiográficos en su primera novela, el padre, el alter ego, digamos, ¿no? De Roberto Art, que en este caso es Silvia Astier, no mencione para nada a su padre. De hecho, en los 4 capítulos, la novela completa no aparece ni siquiera mencionado. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo, que es más cervantino, tiene que ver con la primera parte del Quijote, ¿no? Esa maravilla literaria de la cual ya en algún momento hablaré largo y tendido, eh, es una especie de mosaico literario y siempre me llamó la atención un par de capítulos en los que eh, se cuenta la historia de alguien que está preso e intenta escapar. Yo decía, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con Don Quijote, con Sancho, con Dulcinea? Digo, ¿cómo se conecta? Claro, leyendo después la hermosa biografía de Navarro y Ledesma, ¿no? Con respecto a Cervantes, digo, claro, este tipo estuvo, Cervantes mismo, el autor, encerrado 4 o 5 años, creo que 5, en Argel, ¿no? Había sido capturado por piratas africanos y había pasado en cautiverio gran parte de su vida. Entonces, claro, tiene sentido que esos 2 o 3 capítulos, creo que son dos, autobiográficos, aparezcan en el Quijote. O que Don Quijote, hablando con Sancho, diga, la libertad, Sancho, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces hay detalles, vamos a ponerlos así, lo digo con esa palabra, que pueden pasar muy desapercibidos si no tenemos una visión un poquito más amplia del autor, del contexto de producción y de todo lo que mencioné antes. Bueno, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Esto fue Pretextos. Hasta el próximo video. Gracias.